Bendiciones a todas las personas que en este momento van a estar conectadas en este interesante ¿Me Sonido. escuchas? ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Eso, ahora sí Sí. ya. Bueno, gracias. Bendiciones entonces en el nombre de Jesucristo a todas las personas que van a estar conectadas en este debate en la noche de hoy, que pues estamos haciendo esta conexión por problemas de internet y ya lo vamos gracias a ya. Vamos a ver, ojalá que no nos falle el internet. Vamos a hacer un debate y como habíamos explicado anteriormente para las personas que van llegando, sobre el tema de las características de la verdadera iglesia, desde la posición de la Iglesia Católica y también desde la posición de los testigos de Jehová, con un representante de ellos, un apologista que es miembro activo, una persona que es mi amigo también, que lo aprecio mucho, que es el señor José Luis Restrepo, al cual le damos la bienvenida mientras la gente se va conectando y entonces iniciamos pues este debate. Vamos entonces a darle un minuto a José Luis para que él se presente. Adelante, José Luis, bendiciones. Muchas gracias. Esto parecen esos partidos de tenis que tienen que ser parados por la lluvia y tienen que reanudarse de nuevo, pero bueno, vamos a ver si esta vez ya la tercera la vencida. Bueno, sí, como ya Guido dijo, me llamo José Luis y pues es un gusto estar en este diálogo con Guido. Ya habíamos tenido unos anteriormente y esta vez nos pusimos de acuerdo para analizar el tema de cuál es la iglesia verdadera o cuáles son las características de la iglesia verdadera. El espíritu de este diálogo quiero consignarlo en las palabras de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:23, quiero que lo tengamos en cuenta. Dice, además, rechaza los debates tontos y sin sentido, pues sabes que provocan peleas. Ese es el tipo de debates que prohíbe la Biblia, que prohíbe el esclavo y que prohíbe un cristiano verdadero. Es el tipo de debates que no se deben tener. Los debates donde hay acusaciones, donde hay señalamientos y donde hay agresividad. Por eso dice el 24, el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos y estar capacitado para enseñar, controlándose cuando lo tratan mal. Y como hacía Pablo, según Hechos 17:1, dice que discutía sábado tras sábado con los judíos, discutía o razonaba a partir de las escrituras, y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Bien, gracias. Gracias a José Luis por su paciencia. Tiene la paciencia del Santo Job. Bueno, ahora sí ya creo que vamos a poder tener un diálogo ameno. Aquí está el título, como decíamos, es Características de la Verdadera Iglesia. Cada uno va a dar pues su punto de vista. Y vamos a tener el formato que me gusta a mí, que es un formato muy ágil, que son 20 minutos de exposición. Empezaría yo, 15 minutos de refutación y refuerzo y 5 minutos de conclusión. Gracias a las personas, disculpen la molestia, las que están en la otra transmisión, aquí pueden unirse, no olviden que es un video público, lo pueden compartir todas las personas en sus redes sociales, estos diálogos son muy interesantes, con una persona también con el respeto y la educación de nuestro amigo José Luis. Vamos a tener también un cronómetro que para que vamos también nos avise a manera de el tiempo. Bueno, gracias. Entonces, sin más, mientras van llegando todas las personas, sean todos bienvenidos. Entonces, permítame, un poquito de agua. Me tocó salir corriendo para acá, a mi lugar de trabajo. Bueno, entonces vamos a empezar y voy a iniciar el cronómetro. Son 20 minutos. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, en estos diálogos que saben que la gente que me gusta compartir, siempre trato de utilizar literatura en físico. Le decía a José Luis, pues yo tengo gran cantidad de literatura de los testigos de Jehová, que toda ha sido regalada, es algo que yo siempre aprecio de ellos. Este libro me gustó muchísimo, lo tenía en un exhibidor y una testigo de Jehová me lo regaló sin de preguntarme nada, ni muchas cosas, téngalo, si le gustó, que se llama El hombre más grande de todos los tiempos, es una especie de biografía de Jesucristo, está pues con sus dibujitos y demás, permítanme ahí para que la vea, es muy interesante, yo este libro lo estudié completamente, y quiero que nos vamos al numeral 131, ya casi al finalizar de la obra, donde hay algunos apartes, lo voy a hacer siempre tal cual como es, por la ética cristiana de
sin agregar ni quitar absolutamente nada, donde dice, entre otras cosas, Jesús explica al grupo de sus discípulos que Dios le ha dado toda autoridad, o sea, Jesús ya tiene toda autoridad, todo poder, toda potestad, pues al fin y al cabo el rescate, Él nos rescató por voluntad propia al morir pues en el madero del Calvario por todos nosotros y por ser fiel y obediente al Padre. Dice, el Padre evidentemente le ha dado toda autoridad, ¿en dónde? En el cielo y la tierra, o sea, habla de esos dos estados, el cielo, que es el lugar pues donde moraba Jehová con los ángeles y donde también creemos nosotros que estarían los justos, como aparece pues en la carta a los hebreos, esa gran nube de testigos, y también en la tierra. O sea, aquí la morada de los hombres, al cual Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, estuvo 3 años en Israel, que era la tierra santa del pueblo pues de escogido, de esa alianza de Abraham, de Isaac, de Jacob, donde viene la salvación. Pero ya esa salvación va a ser extensiva, como lo dice acá, hagan discípulos de gente de todas las naciones, ahí está, o sea, la catolicidad, o sea, la universalidad de ese mensaje de salvación, y da otra característica que es bautizarlos. El término bautismo viene del griego batisein, que es sumergir. Para nosotros es como el primer sacramento de iniciación cristiana. Dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y también da otra característica, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. O sea, vemos aquí algo interesante, vemos que hay una delegación de autoridad, vemos que Jesucristo tiene ese poder, vemos que Jesucristo tiene unos discípulos a los cuales les había dado anteriormente el título de apóstoles, que viene del griego apostolo, que quiere decir el enviado, el que hace el recado en representación de otra persona. Va a haber la evangelización del término evangelium, que viene del griego evangelio, o sea, una buena noticia, una nueva a todas las naciones, empezando pues, como decíamos, desde ese mismo lugar en que estaban con Jesucristo, y también bautizándolos pues, como decíamos, en la fórmula del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En la página siguiente también hay otra corta referencia que también la tengo subrayada, que también dice, entonces también recalcó Jesucristo, esta vez ya no del Evangelio de Mateo que vimos anteriormente, Mateo 28, 19, esta es del libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, donde dice, entonces recalcó de nuevo la obra que tienen que hacer. ¿Quiénes? Los apóstoles. Acordemos que ya eran 11 apóstoles porque ya Judas se había ahorcado, la había traicionado, pero seguía pues ese grupo que también tenía para nosotros un liderazgo especial, que era del apóstol Pedro, en representación de todos los otros apóstoles. Y dice también aquí, lo dice en comillas, dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes. O sea, ya va a haber también un poder, o sea, una fuerza, poder, fuerza, potencia, dunamis. ¿Ya está de quién? Del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que va a actuar en la iglesia de Jesucristo, como él mismo lo prometió en Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, que se haría presente evidentemente casi 10 días después, que estamos hablando de 40 días que Jesucristo había resucitado. Era una fiesta de los judíos, que era la fiesta del Pentecostés. O sea, acordemos que hay dos fiestas muy importantes en que está todo esto de la salvación, la fiesta de la Pascua, en que Jesucristo es sacrificado, y también la fiesta del Pentecostés. Aquí lo está profetizando, dice, ya por el Espíritu Santo, dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y serán, aquí nos da de mí, o sea, de la persona de Jesucristo, las características que serían los lugares en el cual tendría que predicar el evangelio, que serían empezando en Jerusalén, capital religiosa, política, social. Sabemos que en Jerusalén fue donde ocurrieron los acontecimientos importantes, lo que estamos hablando de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hice también en toda Judea, que era el territorio del sur, ¿ve? De la antigua, que se conoció después como la Palestina, en Samaria, que era la región intermedia. Acordemos que judíos y samaritanos, aunque venían de el linaje de Abraham, para esa época no se querían, pero ya todas esas se va a romper, todas esas divisiones que había, y sigue siendo, y hasta las partes más distantes de la tierra otra vez, hasta los confines de la tierra otra vez, la universalidad o la catolicidad de la iglesia que ha fundado Jesucristo, a cargo pues de los apóstoles, con el liderazgo de Pedro, como dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Otra característica que veo yo en este pasaje es que Jesucristo ya les dice a los apóstoles que van a ser testigos de él. ¿Por qué? Porque anteriormente vemos en el libro de Isaías, al cual José Luis fue
de la organización de los Testigos de Jehová, pues ese título ellos lo adoptaron con su segundo presidente, el juez Rutherford, hacia los años creo que 30 del siglo XX, pero en realidad, desde el contexto histórico, ese título correspondería al pueblo judío. Ahora Jesucristo nos da una nueva característica, ya van a ser testigos de él, van a dar a conocer ese evangelio, van a tener la asistencia del Espíritu Santo y van a empezar en Jerusalén y da pues todas las coordenadas en las cuales llegaría el mensaje. Y otra vez, en la misma página 131 también hay otra referencia que está también aquí resaltado, dice, también dice este libro, los opositores tratarán de detener su predicación, o sea, la predicación del evangelio que va a empezar por los apóstoles y las enseñanzas, pero Jesús conforta al grupo de este modo. Vamos a ver cómo lo conforta, que es el versículo 20 de Mateo 28. Dice, miren, o sea, en señal de seguridad, estoy con ustedes, evidentemente en un sentido espiritual, con la asistencia del Espíritu Santo, como lo veíamos anteriormente. Dice una característica, todos los días hasta la conclusión de las cosas, del sistema de cosas, o sea, hasta la parucía o la segunda venida de Jesucristo, o sea, hasta las edades en el cual este mundo tendrá su final. Dice, Jesús permanece con sus seguidores mediante el Espíritu Santo para ayudarlos a cumplir su ministerio. Aquí mismo lo dice. O sea, qué importante que lo que vemos en esas características. Hay una emisión del poder ya que tiene Jesucristo, que le da el Padre, de esos apóstoles, encabezados por el apóstol Pedro. Tienen que dar a conocer ese evangelio, esa buena noticia a todas las naciones. Vimos las coordenadas de orden geográfico hasta los confines de la tierra. Va a tener la asistencia del Espíritu Santo. Ya van a ser testigos de él. El término testigo es mártir. Y hay otra característica muy importante que tiene mucha relevancia, es la seguridad de Jesucristo, que dice, estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de las cosas, hasta el final de los tiempos. Estamos en el siglo XXI, todavía no se ha presentado Jesucristo, por lo tanto, ese mensaje que se vivió en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, como he dicho yo, antes de la Reforma Protestante, después de la Reforma Protestante, en el siglo XIX, que vienen los testigos de Jehová con su, como yo mismo dicen, con su fundador Charles Terrus, o sea, la forma moderna, porque ellos aluden pues a los testigos desde la época, lo cual también es muy respetable, pero vemos estas características que también a mí me parecen interesantes, o sea, es una característica especial. Había que rastrear también, entonces, ya desde el punto de vista histórica, esta iglesia y mirar a ver pues las características que aquí nos señalaron en este interesante libro que es de los testigos de Jehová. Ahora, vamos entonces a una cita bíblica que me llama mucho la atención y que a veces los testigos de Jehová hacen mucha referencia en sus publicaciones, y lo vamos a hacer de esta, que es la Biblia de ellos, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, pues esta es de la edición del año de 1987, ya pues ha salido la que ellos llaman la Biblia de plata, pero bueno, no la tengo, pero creo que de pronto habrá algunas, no sé, algunas cuantas modificaciones de orden escritural, pero de todas maneras pues es lo mismo, tiene los mismos 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Hay una cita bíblica que es la parábola del trigo y la cizaña, que pues uno cuando estudia las publicaciones de los testigos de Jehová, ellos hacen mucha alusión, en el cual pues en su teología dicen que ya a finales del siglo I, ya con la muerte de los apóstoles, hubo una apostasía a nivel general, vino pues la iglesia se paganizó, entonces dan, por así decirlo, ese avance, como dice también acá en este libro, que después lo vamos a ver, el hombre más grande, el hombre en busca de Dios, pues hasta el siglo XIX, donde viene pues Charles Terrus, donde ellos pues me imagino que le harán características pues de fundador o de profeta o de restaurador pues de esa iglesia que supuestamente estaría escondida, estaría pues completamente perdida. Y entonces vamos a hacerlo también de la parábola, como decíamos, del trigo y la cizaña, que aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Aquí esta versión de los testigos de Jehová que vamos a leer al pie de la letra. Dice, otra ilustración les propuso diciendo, el reino de los cielos, porque siempre Jesucristo hablaba era del reino de los cielos, o sea, el reino de mi Padre, el reino de los cielos, el reino del cual se iba a dar por herencia, dice, ha llegado a ser semejante, por eso es una parábola, que es un cuento con una moraleja, a un hombre que sembró una semilla excelente en su campo. Mientras los hombres dormían, vino el enemigo, que en este caso sería Satanás, de él, y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. O sea, como la maleza, la mala hierba. Cuando el tallo brotó y produjo frutos, entonces apareció también la mala hierba. De modo que los esclavos del amo de casa vinieron y le dijeron, amo,
¿No sembraste semilla excelente en tu campo? Entonces, ¿cómo sucede que tienes mala hierba? Él les dijo, un enemigo, un hombre, hizo esto. Ellos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la juntemos? Él les dijo, no, no sea que por casualidad, al juntar la mala hierba, desarraigan el trigo junto con ella. Dejen que ambas crezcan, o sea, la mala hierba y el trigo, mire, dejen que ambas crezcan, dice acá, crezcan juntas hasta el tiempo de ¿qué? Hasta el tiempo de la siega. Y en la época de la siega, dirá a los segadores, junten primero la mala hierba y átenla en haces para quemarla, entonces pónganse a recoger el trigo en mi granero. Es interesante esta parábola porque Jesucristo habla de trigo y cizaña, de un enemigo que sembró esa mala cizaña, pero en el momento que van a ir los esclavos a mirar el sembrado porque se acerca la siega, dice, le dan esa noticia pues al dueño del campo, pero el mismo dueño del campo, que en este caso sería Jesucristo, dice, no, la mala hierba y el trigo van a estar, ¿qué? Hasta el tiempo de la siega. Dice tiempo de la siega, pues evidentemente, escatológicamente sería el final de los tiempos. De ahí el término parusía, que en griego quiere decir la segunda presencia de Jesucristo. En ese tiempo de lapso es lo que nosotros vemos las indicaciones que da Jesucristo de fundar su iglesia, de darle la autoridad a los apóstoles, de dar a predicar el evangelio, de estar pues de generación en generación y sobre todo algo muy importante que es la asistencia plena del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo veo exegéticamente cuando se hace alusión a esta parábola del trigo y la cizaña es de que ahí no me indica que esa mala hierba, por así decirlo, como dicen los testigos de Jehová, con la muerte de últimos apóstoles todo se paganizó, vino pues todo con filosofías pues de los griegos, la iglesia pues perdió su rumbo hasta llegar a dónde, pues hasta llegar hasta el siglo XIX con el fundador de ellos que es el señor Charles T. Russell, que inicialmente se llamaban los testigos de Jehová. Otra característica que vemos también para a mi parecer de la verdadera iglesia, también lo encontramos otra vez en el Evangelio de Mateo, esta vez en lo que llama el Sermón del Monte, que aparece en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, pero especialmente vamos a hacer alusión también lo que aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso del 10 al 12, donde dice así la palabra de Dios. Dice, felices son, el Sermón del Monte o las bienaventuranzas, en forma resumida, dice, feliz, otra vez, de la misma Biblia, los testigos de Jehová, dice, felices son ustedes cuando los vitupereen y los persigan y mentirosamente digan toda suerte de cosas inicuas, o sea, cosas malas contra ustedes por mi causa, por causa de Jesucristo. Acordemos que el que nos redime es Jesucristo. Acordemos que la iglesia ya es de Jesucristo. Acordemos que tenemos que ser testigos de Jesucristo. Aquí mismo nos está dando ese mismo paralelismo bíblico. Dice en el versículo 12, regocíjense, o sea, estén siempre alegres y salten de gozo, de alegría, y salten de gozo, puesto que grande es su galardón. En otras versiones dice, recompensa, ¿en dónde? En los cielos. Los católicos siempre creemos que nuestra morada está en los cielos, nuestra herencia espiritual va a ser en los cielos, así mismo lo dice Jesucristo aquí de una manera enfática, porque de esta manera persiguieron a quienes, a los profetas antes de ustedes. O sea, aquí nos da una característica de Jesucristo que esa iglesia, a pesar de que va a tener la asistencia del Espíritu Santo, a pesar de que va a tener una misión de dar a esparcir el evangelio, el enemigo, el demonio y los enemigos siempre también van a actuar y muchos de ellos van a dar su vida por el evangelio. Por eso me gusta mucho este libro que también es de los testigos de Jehová, El hombre en busca de Dios, que es un libro que habla sobre las religiones. Aquí algo también, muy interesante en la página 260, lo que estamos aquí hablando sobre las persecuciones. Dice también otra vez, aquí está al pie de la letra, dice también, los romanos empezaron a considerar con recelo esta religión, o sea, los cristianos que inicialmente era conocido como los del camino, los de la seta, los de Nazareno, porque era una religión nueva y aparentemente atea, que no tenían ídolos. Empezaron con el emperador Nerón, persiguiendo cruelmente a los cristianos durante los primeros 3 siglos de nuestra era común. O sea, esas persecuciones duraron durante los primeros 3 siglos, desde el emperador Nerón hasta Diocleciano, que fue el último de los grandes emperadores que hizo una persecución masiva anterior a Constantino. Y aquí mismo están constatando en este libro Los Testigos de Jehová. Muchos cristianos fueron condenados a morir, ¿en dónde? En los coliseos,
para satisfacer la sadicia de sed de sangre de los emperadores y la multitud que acudía en el circo romano para ver a los prisioneros arrojados a las fieras. En ese mismo periodo, dicen los mismos historiadores, hacia el año 64 y 67 también fueron martirizados los dos príncipes de los apóstoles en Roma, en tiempos de Nerón. El uno, Pedro, que Jesucristo le dice pues que apacienta a mis ovejas en Juan 21, 15, 17, crucificado boca abajo, muy cerca de la colina Vaticana, donde actualmente queda la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que es la sede oficial de la Iglesia Católica. Eso es un dato histórico que muchos historiadores protestantes también están de acuerdo. Y también el otro gran heraldo, el Evangelio del Apóstol, que vino después, el apóstol de la resurrección, el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones, que es Pablo, también por ser ciudadano romano, fue decapitado también en la vía Ostia, y donde actualmente también queda otra basílica católica, que es la Basílica de San Pablo Extramuros. Otra característica que nos da este interesante libro de los Testigos de Jehová sobre este mismo tema, dice también en la página 236, también otra vez, dice lo siguiente, dice, durante los primeros 4 siglos, muchos cristianos se enorgullecieron de su autodominio, o sea, ya no es el siglo III, sino el siglo IV. Aquí hay una gran dicotomía en los Testigos de Jehová, porque ellos dicen que la gran apostasía empieza en el siglo I, pero estamos viendo que aquí nos están hablando de cristianos que fueron perseguidos, no solamente en el siglo I, siglo II, siglo III, sino que aquí también, incluso dice en el siglo IV, dice, muchos cristianos se enorgullecieron de su autodominio con relación a lo sexual, o sea, estas son también unas características de los primeros cristianos también, de ese entonces, dice, evitaban la poligamia y muchas veces el divorcio. También, aunque la tradición judía les permitía, repudiaban las prácticas sexuales fuera del matrimonio, o sea, altas normas morales que comúnmente se aceptaban entre sus contemporáneos paganos, entre ellos la prostitución y la homosexualidad. O sea, eso eran también unas características de orden moral de los primeros cristianos, o sea, alejarse de todas estas costumbres paganas también, eran por eso perseguidos, eran por eso dados a las fieras, morían como mártires. Hay otro dato muy interesante que yo creo que José Luis también lo debe tener en cuenta porque le gusta mucho todo lo que es la historia, es que los mismos historiadores han calculado que entre la persecución de Nerón a la gran persecución de Diocleciano, más o menos se calcula que los cristianos que fueron martirizados se estiman un promedio entre 150 por mínimo a 300,000. Y ese número también es muy significativo porque los testigos de Jehová dicen que ellos, los 144,000 elegidos que van a estar hasta la consumación de los siglos, si vamos a mirar a ver si ellos ven también estos primeros cristianos, si son también verdaderos, porque aquí nos dice porque murieron por Jesucristo, aquí no nos está hablando que son cristianos falsos ni nada, o sea, vemos un número que sobrepasó ese número simbólico que aparece en el libro de las Revelaciones, al cual pues ellos también hacen mucho énfasis. Entonces yo lo que veo ahí son estas características especiales de la Iglesia de Jesucristo, ser testigos de Él, la predicación del Evangelio, la asistencia al Espíritu Santo, el martirio y demás. Hay otra característica también que quiero hacer alusión, que aparece también otra vez de la Biblia, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1, otra vez de la versión de los Testigos de Jehová, que es la forma como también esa iglesia se fue organizando. Ya estamos hablando que es de mediados de los años 60. Dice también Pablo y Timoteo, esclavos en Cristo Jesús, a todos los santos en unión con Cristo Jesús, que están en donde, en Filipo, juntamente con sus superintendentes y siervos ministeriales. Aquí el término superintendentes es episcopo y siervos ministeriales, pues es diáconos. O sea, ¿qué es lo que vemos también? Que era una iglesia jerárquica, era una iglesia donde había pues personas que lideraban, y de hecho también en este mismo libro, Los Testigos de Jehová, dice también en la página 270, dice también esa característica también de lo que era la forma de la organización. Aquí está, ya para finalizar, dice, entre las primeras congregaciones que aceptaron la dirección de los apóstoles y ancianos en Jerusalén estuvo la de Roma, a donde la verdad cristiana probablemente llegó aún en tiempos después de Pentecostés. Como cualquier otra congregación cristiana de aquel tiempo, tenía ancianos y otros servían como el cuerpo de superintendentes sin que ninguno de ellos tuviera una primacía. Bueno, hasta ahí lo dejo, porque fueron los 20 minutos. Entonces vamos a darle paso a que también José Luis haga sus primeros 20 minutos de exposición. Permítame, voy a parar el cronómetro, voy a reiniciarlo. Gracias a las personas que en este momento están conectadas, les pido excusas
a todos por esa interrupción. Gracias. Bueno, ya estamos aquí con este interesante debate que había sido programado el día martes, pero bueno, lo tuvimos que correr y por cuestiones de internet ya estamos acá los dos. Entonces vamos a escuchar también, voy a apagar mi micrófono y darle tiempo a que José Luis también haga su primera disertación. José Luis, tú me dirás si quieres que te avise, que te ponga el cronómetro faltando 2 minutos para que vaya redondeando la idea. Perfecto. Bueno, listo. Entonces voy a apagar mi micrófono. Bendiciones a todas las personas, 27 personas, todos sus comentarios son bien recibidos. Lo único que le pido es respeto tanto para la parte de los testigos de Jehová, en este caso un invitado especial, que para mí es un invitado de lujo, que es el señor José Luis Restrepo, también como para la parte católica. Eso es lo único que pido. El resto, pues no tengo tiempo de mirar todos los comentarios, pero esperemos que sea con esa misma educación cristiana. Bien, entonces vamos a darle tiempo para que José Luis haga sus primeros 20 minutos de exposición y puedes empezar desde ya. Bueno, desaparecí de la pantalla mientras usted expuso para evitar que hubiera alguna interferencia, ¿no? Bueno, entonces ahora sí empiezo con mi exposición. Efectivamente, estamos hablando de las características de la iglesia verdadera. Y en este caso, recuerdo las palabras de Jesucristo cuando estuvo conversando con la samaritana en el pozo, en aquel famoso pozo que recordaba a Jacob. Entonces, Jesucristo en ese diálogo con la samaritana le dice en el versículo 21 del capítulo 4 del Evangelio de Juan lo siguiente: la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. No obstante, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque en realidad el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Entonces, cuando hablamos de la religión verdadera, estamos hablando de la adoración verdadera. Sin embargo, la adoración verdadera no se circunscribe ni es fundada en el año 33. Ese es un error en el que a veces ciertas iglesias caen, ¿no? Pensar que en el año 33 arranca la adoración verdadera o la iglesia verdadera. Pero resulta que ya la adoración verdadera existía desde mucho antes, desde el cielo, con el mismo testigo fiel y verdadero, según Apocalipsis 3:14, que es el propio Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en la tierra es interesante porque el apóstol Pablo, en su relato de la carta a los Hebreos, capítulo 11, empieza con Abel, no con Adán y Eva, para hablar de la fe. Y las razones de que Adán y Eva fallaron, vendieron a la humanidad al pecado, mientras que Abel fue el primer testigo fiel de la tierra. Y así Pablo da una lista de personas que se caracterizaron por su fe, y en el capítulo 12, versículo 1, los llama a todas esa lista. Noten que no solo los judíos, según Isaías 43:10, eran testigos de Jehová, sino que Pablo dice que toda esa lista, desde Abel, pasando por los patriarcas, por los mismos israelitas, los profetas, algunos reyes, todos estos personajes fueron una gran nube de testigos, testigos de Dios verdadero. Entonces, y el apóstol Pablo dice que entonces quitémonos lo que fácilmente nos enreda y corramos la carrera junto con esa gran nube de testigos. El apóstol Pablo se identifica aquí junto con esa gran nube de testigos. Todos podemos hacer parte de esa gran nube de testigos, o sea, adoradores de Dios de todos los tiempos. La religión verdadera ha pasado por diferentes facetas. Como ya lo mostré, primero fue en el cielo, con Jesucristo el testigo fiel y verdadero. Se crearon los ángeles, se formó la asamblea divina en el cielo. Después, en la tierra empezó con Abel. Se siguió la línea de descendencia de adoradores verdaderos de Dios. Después vino la nación de Israel, ya otro enfoque, otro formato, que es un enfoque nacional, con límites, con tribus, con leyes y con ciertos requerimientos, ¿cierto? Con un templo. Entonces, a esos israelitas también se les llamó testigos del Dios verdadero o testigos de Jehová. Pero ya cuando llega Jesucristo, él anuncia un cambio y precisamente un texto de pronto Guido va a hablar de él más adelante y yo en mi contraargumentación también, que es el texto de Mateo 16:18, donde Jesucristo dice: sobre esta roca se construirá mi iglesia o mi congregación, pero de ese texto vamos a hablar más adelante. Entonces, el nuevo formato ya era un formato espiritual, sin límites nacionales, sin un templo,
como le dijo Jesús a la samaritana, sin un lugar definido de adoración, sino una iglesia espiritual en todo el mundo, en todo lugar. Ahí es donde Jesucristo lo manda a los apóstoles a que sean testigos de él. ¿Cómo explicamos nosotros el que diga sean testigos de mí, no testigos de Jehová? Bueno, por una razón muy sencilla. Un texto que nos ayuda a entenderlo es el de Lucas. Dice Lucas, se me perdió el texto, perdonen. Lucas le dice a Jesús a los discípulos de que ellos tenían que dar testimonio de todo lo que habían visto y oído. Lucas 14, 24, 28, algo así. Entonces, ellos tenían que dar testimonio de todo lo que vieron y oyeron de Jesucristo. Por eso tenían que dar testimonio del Hijo de Dios y de la labor de redención que él vino a dar. Pero eso no anulaba el que también siguieran siendo testigos de Jehová. Los israelitas, como ya vimos, desde mucho antes de la misma nación ya eran testigos de Jehová, testigos del Dios verdadero. Entonces, lo uno no anula lo otro, ¿cierto? Ser testigos de Jesús no anula el ser testigos del Padre también. De hecho, en todas las introducciones del apóstol Pablo en sus cartas, ustedes pueden revisar todas las introducciones, siempre el apóstol Pablo habla tanto del Padre como del Hijo. Entonces nosotros estamos llamados a dar testimonio tanto del Padre como del Hijo. Lo uno no anula lo otro. Ahora, se forma entonces la congregación cristiana, ¿cierto? La adoración verdadera no es fundada en el año 33. No, lo que inicia, lo que se construye es la congregación cristiana. Entonces vamos a hablar de la congregación cristiana. La congregación cristiana verdadera no es, como algunas iglesias protestantes quieren decir, una adoración itinerante y una adoración informal donde cada persona desde su sofá puede adorar a Cristo, o donde cada persona dice, yo simplemente sigo el camino de Cristo y por vergüenza se niega a decir a qué religión va o a qué congregación va. No, la congregación cristiana era una institución divina, una institución manejada por su propio Hijo Jesucristo. Entonces, esa institución, a pesar de que no tenía, digamos, no dependía de un lugar físico definido como ya lo había dicho Jesús, Samaria, Jerusalén, más adelante Roma, no dependía de una ciudad, sino que era una institución espiritual, pero tenía su esquema, tenía sus requerimientos. Entonces, uno de los primeros requerimientos que tenía una organización no jerárquica, porque Jesús le prohibió a sus discípulos los títulos religiosos, al decirles no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su padre que está en el cielo, al decir no llamen líderes o no llamen maestro a otras personas, en sentido de título, ¿no? Pero sí tenía unos guías espirituales la congregación. Entonces, cuando analizamos lo que son las escrituras, vemos de que inicialmente la congregación era regida por un cuerpo central, nosotros le llamamos cuerpo gobernante en la era moderna, pero ese cuerpo central eran los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, en el capítulo 15 de Hechos se puede decir de que fue el primer concilio cristiano, la primera asamblea donde se reunieron estas personas que dirigían la iglesia, la congregación, para tomar decisiones. Entonces, eso fue en el año 49. Entonces se reunieron en Jerusalén los 12 apóstoles y los ancianos de Jerusalén, que eran los que regían la congregación. Entonces, ellos tomaron las decisiones y dice Hechos 16:4, de que esas decisiones que tomaron los ancianos de Jerusalén y los apóstoles tenían que diseminarse y llevarse a todas las congregaciones conocidas. Entonces, efectivamente, había un cuerpo central que dirigía la congregación. Después de ese cuerpo central, en la congregación se empezaron a nombrar lo que se llama, se utilizan dos palabras griegas para el mismo puesto, por decirlo así, que son presbíteros y episcopos. Esas dos palabras griegas se utilizan para los que iban a dirigir cada congregación local, ¿cierto? Los presbíteros o episcopos. Entonces, estos presbíteros o episcopos serían encargados de tomar decisiones en las congregaciones locales. El cuerpo central que vimos, los ancianos de Jerusalén y los apóstoles, tomarían decisiones de la iglesia entera en todo el mundo, ¿cierto? Donde estuviera. Pero los episcopos y los presbíteros tomaban decisiones de las iglesias locales. Inicialmente, inclusive, dice Jerónimo, voy a leer una cita de Jerónimo, ya en el siglo IV dice, al principio las iglesias se gobernaban por el consejo común de los presbíteros, pero luego, más adelante en el tiempo, fue elegido uno de ellos que estuviera sobre los demás, como remedio contra los cismas, y así poco a poco, y para evitar disensiones, todo el cuidado y solicitud le fue concedido a uno.
Entonces, lo que nos quiere decir Jerónimo es que en la congregación cristiana primitiva había un cuerpo en cada congregación de presbíteros o episcopos que dirigían la congregación, pero fue más adelante en el tiempo donde se pensó darle prioridad a que uno solo dirigiera sobre los demás. Entonces, es ahí donde nace el título de obispo, y el obispo se convierte en el siglo segundo en el mandamás, en el jefe del consejo de presbíteros o episcopos de la congregación. Una prueba que yo quiero dar de que en las congregaciones del cristianismo primitivo no era uno solo el que regía, no era un obispo o un episcopo o el presbítero, las tres palabras son lo mismo, sino que eran varios. Un texto prueba es Filipenses 1:1. Lo quiero leer aquí en la Nácar Colunga, dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces note cómo el apóstol Pablo saluda a la congregación de Filipos y menciona en plural obispos y diáconos. En otra traducción, que es la traducción de la Biblia Católica de Jerusalén, dice con los episcopos y diáconos. Entonces noten cómo la palabra episcopo, obispo, presbítero, todos aluden a lo mismo, a aquella persona que regía la congregación. Pero bueno, seguimos avanzando. Tengo las definiciones etimológicas de estas palabras, pero pues se me iría mucho el tiempo ahí, entonces es mejor avanzar un poco. Bueno, entonces cada congregación tenía su cuerpo de presbíteros o ancianos, esa es la traducción, episcopos o superintendentes, que significa vigilantes, supervisores. Pero aquí vamos a algo importante también. A pesar de que la congregación tenía estas personas que la regían y la dirigían, la cabeza de la congregación no era otro sino nuestro Señor Jesucristo. Varios textos, ¿cierto? Nos enseñan eso de que la cabeza de la congregación no era un apóstol, no era un anciano de Jerusalén, no. La cabeza de la congregación, según 1 Corintios 3:11, era Jesucristo. Jesucristo era la cabeza de la congregación. Y efectivamente, Jesucristo como cabeza puso, como dice 1 Corintios 12:28, dice primeramente a los apóstoles. Entonces note que ahí no dice primeramente a un apóstol, primeramente a Pedro, no, dice primeramente a los apóstoles. Todos los apóstoles, y después se le juntaron también los ancianos de Jerusalén, eran el cuerpo central que tomaba las decisiones. Pero bueno, así la congregación fue creciendo, no solo tenía este esquema de dirección, sino que la congregación también tenía un método de predicación, según vemos en el capítulo 2 de Hechos, capítulo 5, versículo 42 y capítulo 20, versículo 20, vemos de que ellos predicaban públicamente en todo lugar, sea en el templo, se reunían en el templo para predicar a las personas, se reunían en las calles, se reunían en los mercados, hasta inclusive en los ríos donde las mujeres iban a lavar sus vestidos, ¿no? La ropa. Pero principalmente dice los dos textos de Hechos 5:42 y 20:20 de que predicaban de casa en casa. Algunas traducciones quieren ocultar ese significado, ese método, diciendo que predicaban por las casas, pero resulta que ahí Pablo utiliza el término griego kata oyokon, la construcción griega kata oyokon, que es casa con un verbo distributivo, o sea, de casa en casa. Inclusive, si revisamos Hechos capítulo 8, versículos 1 y 2, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente kata oyokon en otras Biblias se traduce como de casa en casa. Pablo iba a sacar a los cristianos a la fuerza de casa en casa, casa por casa. Así predicaban también los discípulos en el siglo I. Bueno, entonces estábamos en este asunto. Ahora pasamos al siglo II. ¿Cómo se desarrolló la congregación cristiana en el siglo II? Bueno, resulta que ahí es donde entra lo que precisamente Guido nos leyó, que es la ilustración del trigo y la mala hierba. Bueno, en la ilustración del trigo y la mala hierba se habla, dice Jesús, de que él sembraría en el campo el trigo verdadero, pero en la noche cuando estuvieran durmiendo los hombres, esos hombres a los que alude Jesús en la ilustración son los apóstoles, precisamente los que eran columna y apoyo de la verdad, los que eran una restricción para la apostasía, para los cismas y para las herejías. Entonces, cuando ellos durmieran, en la Biblia dormir significa también morir, hay varios textos que lo comprueban, cuando ellos durmieran, la congregación ya no tendría esa columna y apoyo que tenía,
y entonces la apostasía entraría, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entraría la apostasía, y la apostasía ¿qué traería? Bueno, según la ilustración, la siembra de la cizaña. Pero pues con el respeto a nuestro amigo Guido se equivoca en algo. Nosotros no decimos de que murió el último apóstol, Juan, en el año 100, y de una todo se convirtió en apostasía. No, o sea, tampoco es así. No, la apostasía fue un fenómeno gradual. Cuando murieron los apóstoles, la congregación cristiana siguió enseñando la verdad, siguió predicando el evangelio. Hubieron mártires, hubieron cristianos muy respetables de una fe inmensa y valorable, como por ejemplo Policarpo, como por ejemplo Clemente de Roma, Justino, yo a Justino también lo valoro mucho, Papías de Hierápolis, el mismo que escribió el Pastor de Hermas. Entonces, así, varios cristianos que se caracterizaron por una fe muy grande y por querer predicar esa verdad. Entonces, pero fue poco a poco que el cristianismo fue involucrándose, sobre todo a finales del siglo II, se fue involucrando con la filosofía griega, y ese sincretismo del cristianismo con la filosofía griega, ese acercamiento, fue lo que empezó a convertir el campo cristiano en una división entre trigo y cizaña. Desafortunadamente Jesús lo que dijo en su ilustración es que la cizaña ocultaría el trigo, no la dejaría crecer y no se podría desarraigar junto con el trigo, te tendría que dejar hasta el final de los tiempos para poderla separar. Entonces, el campo cristiano a partir del siglo II fue una convivencia entre trigo verdadero y cizaña. Entonces, hubieron cristianos verdaderos, pero también hubieron cristianos falsos. Entonces, como yo le decía, la filosofía griega empezó a permear el cristianismo verdadero y empezó a convertir el campo cristiano en esa división, en esa mezcla de trigo y cizaña. Entonces, una de las escuelas que más perjudicó el cristianismo primitivo, que más hizo que esa filosofía griega entrara con fuerza al cristianismo, fue la escuela de Alejandría, la didascalia alejandrina. Tanto Panteno que fue un escritor cristiano de finales del siglo II, como el mismo Clemente, pero ya no el de Roma, sino Clemente de Alejandría, empezaron a involucrarse con la escuela de Amonio Sacas, ¿cierto? La escuela alejandrina, la didascalia alejandrina de Amonio Sacas, donde precisamente también estudiaba Plotino. Entonces, cuando estos cristianos empezaron a estudiar en esta escuela y a compartir los pensamientos con el naciente neoplatonismo, fue donde se empezaron a generar ciertos esquemas doctrinales que dieron su fruto en el siglo IV. Uno de esos esquemas doctrinales fue el de la creencia en las tres hipóstasis de Plotino. Entonces, esas tres hipóstasis de Plotino en el siglo IV se convirtieron ya en la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué digo esto? Porque el cristianismo verdadero del que estamos hablando, el cristianismo verdadero tenía unas características especiales tanto en el siglo I como en el siglo II. Voy a mencionarlas. Primero, la adoración al Padre y la honra al Hijo. Entonces, cuando leemos los escritos del cristianismo primitivo del siglo I y siglo II y parte del siglo III, vemos de que siempre la adoración va dirigida al Padre. Inclusive la oración. Todas las oraciones que vemos, por ejemplo, en Clemente, en la carta a los Corintios de Clemente, que vemos en los escritos de Justino, en el mismo escrito de Policarpo, en la misma Didache, que dicen que es más antigua que estos escritos. Inclusive hasta Orígenes, que es mediados del siglo III, todas las oraciones siempre van dirigidas al Padre, no al Hijo. Entonces ahí vemos ya algo revelador. La adoración también va dirigida al Padre siempre por medio del Hijo. Entonces ahí es otro punto revelador, pero ese es un tema que se tocaría ampliarlo digamos, en otra ocasión. Bueno, segunda característica, como ya vimos, había un colegio de presbíteros. 2 minutos. Gracias. Había un colegio de presbíteros y episcopos que dirigían la congregación, ayudados también por un grupo de diáconos. No uno solo dirigía la congregación. Tercero, la evangelización, el método que también ya lo mencionamos. Cuarto, había un bautismo que era por inmersión. Inclusive la arqueología muestra de que todas las piscinas bautismales de los primeros 3 siglos eran para inmersión, no para aspersión. Quinto, los cristianos manejaban un tipo de disciplina. Hay una cita de Tertuliano muy interesante donde él habla de la expulsión.
de la censura y del consejo. O sea, varios tipos de disciplina había en la congregación cristiana primitiva. Sexto, la cena cuartodecimal. Los cristianos primitivos celebraban la cena cada 14 del Nisan. Séptimo, el milenarismo. Los cristianos primitivos de los primeros 2 siglos y parte del tercero creían en un milenio y creían en la tierra como un paraíso. Octavo, eran creadores de literatura, escribían muchos libros, muchos folletos para defender la verdad del cristianismo. Noveno, los santos era toda la congregación y no eran escogidos o no dependían de un proceso para ser nombrados santos, no, eran todos los que componían la congregación. Y décimo, la neutralidad. Solo hasta el año 416 con Teodosio II fue que se ordenó que todo el ejército fuera cristiano. Antes, en los primeros 3 siglos, todos los cristianos, todos los escritores de la patrística, prohibían a los cristianos matar y prohibían prestar servicio militar. Ese es otro estudio que también se puede realizar. Entonces, estas características asemejan el cristianismo primitivo con el cristianismo moderno de los testigos de Jehová. Entonces, dejo ya para que Guido siga con su siguiente parte. Gracias, José. Bueno, yo no sé qué es lo que se me desconfiguró en este momento el cronómetro, pero aquí era más o menos los 20 bueno, minutos que... Sí, sí, sí. Voy a mirar a ver si mientras voy a mirar a ver si puedo volver otra vez a configurar el cronómetro, si no, entonces lo haría de mi celular, porque lo tenía y sí me gusta para que veamos podamos nosotros tener el cronómetro y mirar, porque bueno, de todas maneras estamos entre caballeros y aquí pues se respetan los tiempos establecidos. Voy a mirar otra vez, permítame a compartir otra vez pantalla mientras la gente hace sus comentarios. Muy interesante la primera intervención de nuestro amigo José Luis Rodríguez Restrepo, pero en esta segunda intervención puede ser de refuerzo o refutación. Vamos a ver si me deja otra vez compartir la pantalla y mirar a ver si puedo instalar el cronómetro. Aquí está otra vez. Exactamente, bueno, ahí está otra vez el cronómetro. Vamos a parar, perdón. Ahí está. Bueno, listo. Entonces José ya apagó su cámara. Entonces tendría yo 15 minutos de refutación y refuerzo. Bendiciones. En este momento ya tenemos 34 personas. No olviden, es un video público, lo pueden compartir, denle una manito arriba, porque estos diálogos son muy interesantes, sobre todo con personas con la educación, la cultura de José Luis. O sea, aquí no utilizamos ataques ni a la persona, ni descalificativo, ni mucho menos. Ese es otro tipo de apologética, que es la que me gusta a mí, y también con todos los invitados que he tenido en esta ocasión con José Luis Restrepo. Bueno, vamos entonces a tener otra vez el cronómetro para mirar mi tiempo, que serían 15 minutos de refutación o refuerzo, y empiezo ahora. Bueno, escuché muy atentamente la exposición de José Luis, muy interesante, sobre todo la primera parte del judeocristianismo y demás, que cómo se fue formando pues la nación de Israel, las alianzas, las promesas, todo eso estoy completamente de acuerdo. Muy respetable también lo que él dice del título de testigos de Jehová, pero evidentemente hay una cláusula que es Hechos 1.8, donde mismo Jesucristo dice, serán mis testigos, aunque no leo nada de malo que se llamen testigos de Jehová, pero de todas maneras nosotros sí creemos que hay una distinción, sobre todo con la supremacía que da Jesucristo, porque a él se le dio toda autoridad, todo poder y toda delegación a los apóstoles. Hay que tener en cuenta que también por eso lo dice desde sus propias literatura, cuando hizo referencia a nuestro amigo José Luis al trigo y la cizaña, dio a entender exegéticamente que como que la cizaña iba a sobrepasar al trigo, y eso no es lo que dice el texto que yo leí. El texto que leímos, que está en el Evangelio de Mateo capítulo 13, 24 y 30, es que tanto el trigo y la cizaña van a estar a la par, porque los esclavos miraron fue ambos, no es que la cizaña sobrepasó al trigo. O sea, pecado, divisiones, cismas, siempre han habido en la historia del cristianismo, lo hubo también en la nación de Israel, o sea, todo también, y sin embargo siguió siendo el pueblo de Israel. O sea, los pecados que cometieron tanto David como Salomón, las mismas divisiones que hubo, la idolatría, los mismos
profetas que eran martirizados, bueno, y sin embargo seguía siendo el pueblo de Dios, seguía siendo la nación santa, que venía también con las promesas que hizo también con Abraham, Isaac y Jacob, y también con el Sinaí. Por eso leí de su propio libro, y por eso José Luis hizo mucho énfasis, que también hubo mártires, no solamente en el siglo I, sino que el martirio, y lo vimos hasta el siglo III y hasta IV. Y curiosamente, las doctrinas que está hablando nuestro amigo José Luis, que le parece que ya son desviaciones, son también en el mismo periodo de las persecuciones, porque las persecuciones terminaron al inicio del siglo IV con Diocleciano, y ya después con el emperador Constantino, con la paz romana que él da por el edicto de Milán, ya cesan esas persecuciones, cesan todo lo que son las fiestas en el Coliseo Máximo, las peleas de gladiadores y demás. Entonces ahí vemos que nosotros también ese mismo ambiente, ahí tendría que José Luis decirme si esos cristianos eran de qué denominación, o eran todos pertenecientes a la misma Iglesia Católica, con el cual se empezó a llamar así en las cartas de Ignacio de Antioquía, haciendo referencia a estos grandes hombres que fueron ya los discípulos inmediatos de los apóstoles. Él habla de Policarpo de Esmirna. Hay que tener en cuenta también que viene otro también, Clemente, también obispo de Roma, del cual también viene esa sucesión de Pedro y de Pablo, hasta llegar hoy en día al Papa Francisco. Y también habló pues de Policarpo de Esmirna, de Ignacio de Antioquía y Clemente Romano. Estos tres fueron discípulos inmediatos de los apóstoles. En las mismas cartas de Clemente Romano vemos cómo esa misma iglesia se fue organizando, el cual los mismos testigos de Jehová también tienen cuerpo gobernante, tienen superintendente, tienen ancianos y tienen siervos ministeriales, que es lo mismo que hay en la Iglesia Católica, a lo cual nuestro amigo José Luis hacía alusión en Filipenses 1:1, que yo también la cité, por lo tanto no veo también cuál es el problema. En Mateo 16:18, yo considero que siempre la roca es Jesucristo. La teología católica hace alusión de que la roca es Pedro, pero de todas maneras Pedro es la primera piedra pequeña, y Jesucristo es esa gran roca, Petra, en el cual se construye la iglesia. Al fin y al cabo, Jesucristo es la piedra del ángulo y la piedra principal. Por lo tanto, yo no veo una explicación de lo uno y lo otro. Sigue siendo la iglesia de Jesucristo, pero hay una delegación. Hay una delegación, en este caso también con Pedro y también con los otros apóstoles, y como decíamos también con Pablo y demás, en el cual el mismo evangelio se fue pues dando a conocer. Ahora, ya nuestro amigo José Luis ya habla de platonismo, de neoplatonismo. Bueno, hay que tener en cuenta de que algunas ideas filosóficas sí la tuvieron en cuenta en cuanto a razonamiento, a explicar doctrinas cristianas. Pero cuando quiera yo le puedo demostrar a José Luis que las creencias que tenemos los católicos, que vienen desde los mismos orígenes del cristianismo, son bíblicas. O sea, lo de la Trinidad no es porque él mismo dio a entender de que venía de un pensamiento pagano, no. La misma Trinidad está, como decíamos, desde muchos pasajes en el Nuevo Testamento, donde se hace presente el Padre, donde se hace presente el Hijo y donde se hace presente el Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos y los grandes pensadores de aquel entonces se fueron por la Trinidad, de algunas corrientes como Praseas, Noveto y demás, el mismo pensamiento gnóstico que negaba la encarnación de Jesucristo. O sea, hubo una serie de herejías, de movimientos heréticos también, y había una iglesia verdadera. José Luis no puede negar que la iglesia de Jesucristo siempre ha existido, porque si no estaríamos diciendo que Jesucristo es un mentiroso, cuando dice Mateo también 16:18, cuando le dice, y lo va a parafrasear, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y ni siquiera el poder del Hades o de la muerte podrá vencerla. O sea, por lo tanto, al igual que como lo veíamos de su propio libro, donde ellos mismos reconocen de que van a haber discípulos fieles, donde aquí no habla del trigo y la cizaña, por eso se llama 10 y 20, y también de Hechos 1:8. Entonces, claro, como los testigos de Jehová muy respetuosamente, ellos no creen en la Trinidad ni en la divinidad de Jesucristo, pero la Iglesia Católica sí cree en eso, y nosotros también tenemos fundamento bíblico. De ahí se dieron los primeros concilios, las primeras reuniones de estos episcopos para darle respuesta a estas inquietudes y los primeros credos de fe. Yo quisiera también, con el respeto que merece José Luis, que él es mi amigo, es una persona muy estudiosa, que me muestre también un credo, por ejemplo, como el credo de los apóstoles, o el credo niceno, o el credo constantinopolitano, o el credo atanasio, en el cual esta iglesia mayoritariamente creía en estas verdades de fe, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la iglesia de Jesucristo, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna.
Si José Luis me puede mostrar un credo de los testigos de Jehová donde sea todo lo contrario, donde digan que Jesucristo no es Dios, de que se le da la razón a Arrio, de que no existe la inmortalidad del alma, que la Trinidad pues es un invento filosófico, pues entonces ahí habíamos mirar a ver el peso histórico de los demás. Hablar de, por ejemplo, de Alejandría es hablar de los grandes hombres, los grandes pensadores del cristianismo como fue Orígenes, aunque después cayó en unas herejías, pero nosotros no podemos negar todo el Estramata y todas esas grandes obras. De hecho fue el primero que tuvo la capacidad intelectual de hacer una Biblia políglota, tanto en hebreo, en el griego y en latín. O sea, era un hombre eminentemente que venía de esa escuela teológica, de esa escuela catequética de Alejandría, en el cual nuestro amigo José Luis Restrepo dice pues que ya era pensamiento no platónico. Y viene también, como hemos decía, Clemente de Alejandría, y viene un gran hombre que no sé si José Luis va a poder decirme que fue Atanasio, que también fue obispo de Alejandría y que también fue un gran conocedor de las Sagradas Escrituras, del griego. De hecho, el canon del Nuevo Testamento se le debe a Atanasio. Entonces, me tendrá que mostrar nuestro amigo José Luis que estos grandes hombres que conocían las Escrituras, que hacían libros comentando las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que sabían el griego koiné, que tenían también una gran capacidad teológica e intelectual y demás, esta gente se dejó todo influenciar por el paganismo, por el neoplatonismo, y entonces estas creencias como tal tienen honor a garantía lo que dijo de lo que dijo también Pablo en 1 Timoteo 3:15, que la iglesia del Dios vivo es columna y baluarte la verdad. Si no era de la gran mayoría de los cristianos como tal, entonces ¿cuál es? Inclusive es muy nebuloso cuando los testigos de Jehová dicen que sí, siempre hubo testigos, porque pues ellos hacen alusión de que los testigos vienen de Abel. Pero si yo le pregunto a José Luis cuáles son esos testigos que vienen en esa línea también, como una especie de sucesión apostólica, hasta llegar al tiempo de Charles T. Russo y después el juez Rutherford, Nathaniel O'Connor y el cuerpo gobernante y demás, él me tendría que demostrar con evidencias como lo estoy haciendo yo, desde la historia, desde la arqueología, desde los mismos editos, desde los mismos escritos como tal. De hecho, en este mismo libro también de los testigos de Jehová dice algo muy importante cuando habla pues ya en sus capítulos finales, donde dice, habla de un regreso al Dios verdadero, dice aquí, un regreso al Dios verdadero, pero dice también en la página 350, dice Jehová, porque ellos le dan toda la autoridad a Jehová, a través de las edades, los verdaderos seguidores de Cristo, nótese bien que hace alusión a los verdaderos seguidores de Cristo, porque es la iglesia de Cristo, ¿no? Serían también testigos de él y el Dios verdadero Jehová, pues hace una alusión también al Padre, y dan como referencia Revelaciones 1:5, Revelaciones 3:15, Primera de Juan 4:14-16, Isaías 43:10-12, Mateo 28:19, que lo vimos anteriormente, y Hechos 1:8. Estas dos citas bíblicas las vimos anteriormente. Ahora, si vamos a mirar ese mismo paralelismo bíblico, el mismo Jesucristo dice todos los días, de generación en generación. Entonces yo también quisiera también que nos mostrara si estos hombres que está hablando nuestro amigo José Luis, porque él mencionó solamente eso, pero habían otros también. Por ejemplo, Clemente, obispo de Roma, también él da una carta que es muy conocida a los corintios y es del siglo I. Por ejemplo, él habla del bautismo, que era por sumersión, pero en un libro que es muy importante, que se llama la Didache, que se llama Doctrina de los Apóstoles, que también es de mediados de los años 60, 80, en Siria, en tiempos apostólicos, también habla de que el bautismo también se puede hacer por aspersión, ¿no? Y también en ese mismo periodo también se dio no solamente el bautismo de los catecúmenos, o sea, de las personas adultas, que era todo un proceso, sino también desde el siglo III también hay bautismo de infantes. Vemos también representaciones pictográficas en las catacumbas de escenas bíblicas, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Desde el mismo Policarpo, es misma que él hace mención, también lo que eran las reliquias de los santos empezó a tener gran relevancia, o sea, eso también son costumbres de los primeros cristianos. También lo que era María, también la Teotocos también se definió también en el siglo IV como María, Madre de Jesucristo en su humanidad. La misma Eucaristía, Eucaristeo, o sea, era la celebración especial de los cristianos, que se hacía el domingo, el día del Señor, el Dei Dominis, y reemplazando ya al sábado judío. Y eso también se da con Constantino en el siglo IV, en el edicto de Milán, donde los cristianos tuvieron libertad, donde el domingo por la resurrección de Jesucristo, también en las mismas asambleas, el mismo Justino Mártir ya hablaba de que como
los primeros cristianos también con los episcopos, los presbíteros, lo que era el pan y el vino consagrados. El mismo Ignacio de Antioquía dice, pan es cuerpo de Cristo y el vino es sangre de Cristo. O sea, todas esas celebraciones también, nosotros también podemos hacerle un rastreo histórico también desde los primeros siglos. O sea, de hecho, inclusive no quedó muy claro lo que dice nuestro amigo José, porque dice que hubo apostasía, pero también está hablando de algunas cuestiones también que caracterizan a los primeros cristianos. ¿Esas cuestiones eran válidas o no? ¿El bautismo era válido? ¿La cena del Señor era válido? ¿El ágape era válido? ¿Los catecúmenos eran válidos? ¿Combatir el gnosticismo era válido o no era válido? O sea, ¿cómo podemos hacer ese balance ahí? Estos mártires también, hasta antes de Constantino, eran cristianos verdaderos, o unos que sí, otros que no, porque estos cristianos confesaban a Jesucristo como Dios y Salvador. La divinidad de Cristo es algo que también está palpable desde los primeros siglos, solamente con un sacerdote que también venía, de donde él mismo dice, de Alejandría. Arrio fue el que primero empezó a negar que Jesucristo es una criatura espiritual, pero la gran mayoría de estos grandes hombres de fe, de estos grandes heraldos, que además eran episcopos, que eran personas inteligentes, personas que hicieron comentarios de la Biblia, que llevaron una vida recta, y muchos de ellos fueron martirizados. Pongo como ejemplo Atanasio de Alejandría, decían todo lo contrario. Por eso hablaba yo de esos primeros credos y esas primeras confesiones de fe. Me gustaría que también nuestro amigo José Luis diera la otra contraparte y dijera, no, ellos están equivocados, y nosotros los testigos de Jehová también podemos mostrar nuestras actas de mártires, podemos mostrar escritos de ese entonces, donde el cual nosotros, las creencias que nosotros tenemos, sobre todo con Jesucristo, negando su divinidad y comparándolo con una criatura espiritual, era lo que pensaban la mayoría de los cristianos, porque entonces ahí tenemos un dilema teológico muy interesante. ¿Dónde está la asistencia del Espíritu Santo? ¿Está o no está la asistencia del Espíritu Santo? Es algo que también José Luis me tendría que responder. O sea, la asistencia del Espíritu Santo se aplacó, como dice él, quedó casi cegada porque la mala hierba fue más que el trigo, y si había un poquitico de trigo, ¿cómo podemos rastrear eso? ¿Cómo lo rastreo yo con la muerte del último de los apóstoles? Porque si vamos bíblicamente, bueno, aquí está palabra de Dios, 27 libros, nosotros también creemos lo mismo, pero después de eso, después de las creencias de los primeros combates, todas estas corrientes heréticas y demás, o sea, quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los malos. De lo otro que dijo José Luis, pues no, pues creo que estuvo importante lo que habló sobre la samaritana y demás, pero bueno, creo que hice a grosso modo algo a nivel general. Esa iglesia era jerárquica, esa iglesia habían comunidades, en esa iglesia tenían dos ritos importantes, el bautismo, y que era de regeneración también, ¿no? Eso también está desde Justino Mártir. El bautismo como perdón de los pecados, eso también está en la Didache, en los escritos de Justino Mártir, de Cirilo de Jerusalén y demás. Se creía que Jesucristo era Dios, se confesaba en su deidad, se creía también en la Trinidad. Entonces no sé de dónde, que algunas cosas algunas cuestiones filosóficas de neoplatonismo se tuvieron en cuenta, pero eso no quita el respaldo bíblico en el cual nosotros podemos también argumentar, como estos grandes hombres de fe, Atanasio y demás, donde también había un respaldo bíblico sobre el particular. Bueno, se me fueron entonces volando el tiempo, que fueron 15 minutos, ahí entonces termino, voy a reanudo el tiempo. Y le damos también paso para que nuestro amigo José Luis también tenga su tiempo también de exposición, de refutación o de refuerzo, y escuchémoslo muy atentamente. Ya ha subido la audiencia, en este momento tenemos 33 personas, gracias a todos. Sé que también hay mucha gente, testigos de Jehová también, que están apoyando a José Luis, y todos ellos son bienvenidos, y todos sus comentarios de ambas partes quedan muy respetados, porque esto es un diálogo, aquí esto no es un ring de boxeo ni una pelea de gallos, no, solamente son intercambios de ideas, que me parece muy interesante, y sobre todo con José Luis espero que podamos tenerlo también más adelante en otro diálogo. Bueno, no siendo más, yo voy a apagar mi cámara, voy a apagar mi micrófono, y voy a decirle ya para que José Luis empiece su tiempo, y también faltando 2 minutos también, entonces se lo voy a poner cronómetro para que vaya redondeando la idea. Adelante, José Luis, cuando tú me digas, inicio con tu tiempo. Listo. Bueno, lo que sí queda claro es de que hay muchos temas por analizar, ¿no? El tema de la Didache es apasionante, ¿no? Cuando estudiamos
el tema de la didacha a nivel arqueológico y a nivel escritural, pues nos damos cuenta de que fue un escrito en varias fases. Y aparte de eso se hablan de interpolaciones, pero eso lo podemos hablar después. Pero como yo dije, la arqueología de los primeros 3 siglos del cristianismo demuestran de que los cristianos siempre bautizaban en piscinas. La pila bautismal se empieza a usar es a partir del siglo IV y el bautismo por aspersión se empieza es a utilizar como un émulo o una copia de lo que era la lustratio romana. La lustratio romano era un rito donde todo niño romano a los 8 días se le ponía el nombre con un aspersor se le aspersaba un cierto líquido, el agua. Entonces, pero inicialmente la arqueología nos muestra siempre piscinas bautismales en los primeros siglos del cristianismo. Bueno, pero bueno, el tema del bautismo es otro, ya exigiría otro diálogo, ¿no? Quiero, para seguir mi tema sobre la congregación cristiana primitiva y para demostrar de que esas características son las que nosotros seguimos, leer del libro apologético de Tertuliano, aquí lo tengo, mi apologético de bolsillo, eh, dice en el capítulo 39, para quien quiera buscarlo, capítulo 39 del apologético de Tertuliano, lo siguiente, voy a leer partes. Dice, ahora yo mismo manifestaré los negocios que se tratan en la junta de los cristianos, que si he refutado las juntas malas, ahora mostraré las que son buenas. Nuestra congregación es un cuerpo de miembros unidos en el conocimiento de un Dios y en la unión de una doctrina y en la confederación de una esperanza. Juntámonos todos en una compañía y congregación y allí como con mano armada, juntos en escuadrón cerrado, le ponemos a Dios cerco con nuestras oraciones. Dice más adelante, en esta congregación, dice, allí las voces, perdón, en la Junta tenemos conferencia de la Sagrada Escritura y se dan avisos y advertencias según el accidente del tiempo y los negocios. Y con consejo se determina. Y allí, allí con las voces de las Santas Escrituras apacentamos la fe, levantamos la esperanza, arraigamos la confianza y la enseñanza de los divinos preceptos, los macizamos con nuevos apuntamientos. Allí mismo se hacen las amonestaciones, los castigos y se fulminan las censuras. Júzgase con mucho peso y miramiento como entre aquellos que saben los ve Dios. Si alguno ha delinquido en pecado atroz o enorme, es desterrado de la oración, de la iglesia y del tratado de aquella santa compañía. Este castigo es tan espantoso que parece un ensayo del juicio final en que Cristo apartará lejos de sí a los condenados. Ahí se habla de la expulsión. En esta congregación presiden presbíteros ancianos, como ya dijimos, un cuerpo de ancianos, que alcanzaron esta honra no por precio, sino por el testimonio de sus méritos. Que aquí el honor no se compra, sino con costumbres, y si en el arca se pone algún dinero, no es tributo del honor, ni precio con que la dignidad cristiana se compre o se redima. Dice que la donación es graciosa. Esta suma es el depósito de la piedad que de allí se saca. Entonces dice donativos voluntarios, habla ahí, ¿no? Entonces, ahí se nos muestran como algunas características, ¿cierto? Tertuliano nos habla de algunas características del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo era una adoración sencilla, sin tantos ritos, jerarquías y sin tantos esquemas religiosos. Los cristianos se reunían en casas particulares, dicen los evangelios, los hechos de los apóstoles principalmente, y algunas cartas en casas particulares, donde algún cristiano pues se prestaba para que se reunieran ahí, se abría un espacio y se hacían las reuniones. Inclusive, hasta el siglo III, los cristianos seguían reuniéndose en casas particulares, no existía el uso de la basílica o de los templos pomposos que utiliza el catolicismo actualmente o a lo largo de varios siglos. No, hay un yacimiento arqueológico llamado Dura Europos, usted lo puede buscar en los libros de arqueología o en internet. Este yacimiento data del año 232-233, esta casa. Es una casa cristiana que fue adaptada para estas reuniones espirituales. Y en el año 241
Ustedes dirán, bueno, ¿por qué fechas tan exactas? Porque precisamente en esta casa tenía inscrita la fecha cuando fue, digamos, se usó para estas reuniones y en el año 241 se construyó en esta casa, en uno de los apartados de esta casa, una piscina bautismal. También se sabe la fecha porque una moneda quedó incrustada en la cerámica de esta piscina. Entonces, ahora, otro dato interesante para que hablemos un poquito de las imágenes pictográficas de las catacumbas que nos mencionó Guido, es de que en esta casa cristiana habían varios frescos. Había uno de Adán y Eva, había otro del buen pastor, había otro de Jesús caminando en el mar y los discípulos en la barca, eh, había otro, pero en este momento se me escapó. Habían como 3 o 4 frescos. Ahora, los cristianos primitivos utilizaban imágenes pictográficas, ¿cierto? En el siglo segundo y tercero, los yacimientos de las catacumbas lo demuestran, pero no como objetos de adoración y veneración, sino como objetos representativos y simbólicos. Inclusive la crucifixión que tanto menciona la cristiandad de Jesucristo, no se viene a usar o se viene digamos, a pintar o a construir en imágenes, sino hasta el siglo cuarto. En el siglo segundo y siglo tercero, las imágenes que encontramos en las catacumbas no eran imágenes para veneración y adoración, que para nosotros es otro estudio. Básicamente lo que hace el catolicismo es adorar, aunque utilice la palabra veneración. Bueno, entonces los cristianos utilizaban estas imágenes representativas y simbólicas para que las personas pudieran aprender, mas no se le oraba, a estas imágenes no se les oraba, nadie se arrodillaba ante ellas a rezarles, sino que simplemente eran adornos e inclusive eran de carácter simbólico, ¿no? Jesús con la oveja, como el buen pastor, imágenes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que es lo mismo que nosotros hacemos en nuestras publicaciones. Inclusive nosotros tenemos cuadros, ¿cierto? Cuadros de representaciones bíblicas en nuestros propios salones de asambleas, en las sucursales. Eso no tiene ningún pecado. El pecado es cuando la imagen se utiliza para efectuarle un servicio sagrado. Pero ese es un tema ya largo y nos tocaría ir hasta el siglo octavo para hablar también del concilio de Nicea II y el asunto de la iconoclastia y el asunto del prosquineo y de cómo se manejó lo de la adoración a las imágenes. Bueno, ahora quiero mencionar algunos detalles, ¿cierto? De los que nos habló Guido. Él, por ejemplo, habla de que Ignacio menciona el catolicismo en su carta. Exactamente no lo dijo, pero sabemos que es en la carta de Ignacio a los esmirniotas. Bueno, si buscamos en la enciclopedia católica, la misma enciclopedia católica admite de que aquí Ignacio no está hablando cuando se refiere a que donde esté el obispo o el episcopo o el presbítero, ahí está la iglesia universal. La misma enciclopedia católica reconoce que aquí no se está dando un nombre o un título a la iglesia, no, sino que se está utilizando como un calificativo para la iglesia. O sea, la iglesia es universal porque está en todo lugar. Nosotros no nos oponemos a eso. Cuando nosotros hablamos de que de que la iglesia católica no es la iglesia verdadera, estamos hablando no de la iglesia universal de los primeros 3 siglos, sino la que se desarrolló en el siglo cuarto a partir del sincretismo con la Roma pagana y a partir de los edictos, digamos, de los emperadores, que es algo de lo que vamos a hablar más después. Bueno, también mencionaba Guido sobre el credo atanasiano. Bueno, cuando yo mencioné de que la doctrina de Nicea, la doctrina trinitaria de Nicea, es producto del neoplatonismo, me refiero a la doctrina que nació en Nicea, no a lo que enseñaban los cristianos de los siglos primero, segundo y tercero. Porque cuando leemos los escritos patrísticos nos damos cuenta de que estos cristianos creían en Jesús, creían que era el Hijo de Dios, creían que Dios lo había originado, que había nacido de Dios, que provenía de Dios, no que era una persona eterna, sino que había provenido de Dios. E inclusive Tertuliano, Justino utilizan el texto de Proverbios 8:22 y dicen, Yahvé me creó o Jehová me creó, y, y lo aplican a Jesucristo, ¿no? Lo aplican a Jesucristo ese texto. Bueno, otro asunto es el que mencionó, el de la Eucaristía, ¿no? Ya había dicho yo de que inicialmente la cena era cuartodecimal, o sea, cada año, cada 14 del misa, inclusive hubo un enfrentamiento digamos, de Polícrates de Atenas a final del siglo segundo con el obispo de Roma por causa de esto. Hasta Policarpo fue a donde el obispo de Roma a decirle que
que no, que los que que la cena cuartodecimal era la original, la que venía del apóstol Juan y de todos los presbíteros que lo precedían a él, que la cena cada domingo o todos los días como se generalizó después, no es la cena original, ¿cierto? Esa Eucaristía no es la original. Pero ese es otro tema, ¿no? Que también tiene mucho complejo y que nos llevaría mucho tiempo, entonces lo dejaríamos para otra ocasión. Ahora, el cristianismo, ese cristianismo primitivo, como yo les decía, se fue desarrollando. Perdón, ¿ahí cuánto tiempo va o es lo que queda? No entendí el cronómetro. El cronómetro se enloqueció. Bueno, otro punto que yo quería mencionar acerca de la característica del cristianismo primitivo es que el cristianismo de los primeros 3 siglos fue un cristianismo perseguido, fue un cristianismo mártir, no un cristianismo perseguidor, ¿cierto? Cuando leemos las diferentes cartas, los diferentes libros de los cristianos de los primeros 3 siglos, por ejemplo, Justino, Ireneo, el mismo Hipólito, el mismo Félix, el mismo Orígenes, Tertuliano, todos se oponen a la guerra, se oponen al matar, se oponen inclusive al prestar servicio militar por parte de un cristiano, sino que por el tiempo no puedo mostrar todas las citas donde ellos se oponen a esto. En cambio, a partir del siglo IV, ya cuando en el edicto del año 380 de Tesalónica, el emperador Teodosio dice que la iglesia que tendrá verdadera en ese momento será llamada católico-romana, católica, es a partir de ese momento donde el cristianismo da un giro radical y deja de ser ese cristianismo perseguido y mártir a ser un cristianismo perseguidor, porque el mismo edicto decía que los que no estuvieran de acuerdo con esa denominación católica serían perseguidos por la justicia divina y también por la ley del hombre. Entonces, es interesante porque a partir de ahí empieza ese cristianismo apóstata, ese cristianismo lleno de cizaña. No estoy diciendo que todo el catolicismo sea eso, ¿no? Estoy hablando de quienes lo dirigían, en este caso los emperadores, en este caso los papas de esa época. Inclusive es interesante porque Graciano, el emperador Graciano en el año 384, abandona el título de sumo pontífice e inmediatamente el papa Dámaso se lo absorbe para él. O sea, el emperador lo deja por ser pagano y el papa lo recoge. Entonces se convierte en sumo pontífice. Un título que correspondía al colegio de los romanos donde se adoraban a los dioses paganos. Bueno, y después, unos años más tarde, ya es Ciricio el que empieza a usar el título papa. El título papa no era usado para el obispo de Roma en los primeros 3 siglos. Inclusive lo usaba, según Cipriano, Cipriano lo usó siendo obispo en el África y lo usó en Cartago y lo usó también Heraclas, que era obispo de Alejandría. O sea, eran los obispos de otras ciudades los que utilizaban este título papa en el siglo III y no el obispo de Roma. Entonces el papado romano aparece en el siglo IV cuando Ciricio asume el título. Entonces, a partir de estos papas, el cristianismo se convierte en perseguidor. Esa denominación católica se convierte en perseguidora. Y es donde empieza, pues, lo que yo he hecho aquí un esquema. Yo he hecho aquí un esquema, sino que por estar la cámara en contra queda al revés. Pero entonces aquí se ve como desde el año 33 los primeros cristianos hasta el año 384 que aparece Ciricio, estamos hablando de un cristianismo perseguido, de un cristianismo que se esforzaba por predicar sin la coerción, sin la coacción, perdón. Después va avanzando el cristianismo a partir de Ciricio, y que es el que se nombra primero papa, y encontramos una época donde empiezan a haber papas que cometieron pecados atroces, persecuciones, muertes, aparte de eso, pecados sexuales terribles. Se habla de que en el siglo 9 y 10 hubo una época llamada la pornocracia, donde muchos de estos papas practicaron la inmoralidad a un extremo degradante. Después sigue avanzando ese cristianismo y aparece en el año ese cristianismo llamado católico en el edicto de Tesalónica y aparece lo que es ya la Inquisición, es fundada la Inquisición. Y a partir de ahí empiezan ya las masacres de los cátaros. Se dice que
que esta recién nombrada Inquisición promovió una cruzada contra los cátaros, donde murieron aproximadamente 800.000 cátaros. 2 minutos. Y eran personas indefensas, ¿no? Después sigue avanzando ese cristianismo católico y ya después viene una época, ¿cierto? Ahí después de las cruzadas y de la Inquisición, viene la época de la Reforma, las guerras de religión, ¿cierto? Y desafortunadamente, durante estos siglos, hubieron masacres, genocidios, inmoralidad extrema, vieron papas que practicaron el nepotismo, donde nombraban cardenales y daban puestos a sus propios hijos porque algunos tuvieron hijos ilegítimos. Hubo un papa que tuvo 16 hijos ilegítimos. Entonces hubo un papa que desenterró el cuerpo del papa Formoso para hacerle un juicio, lo sentó en una silla así el cuerpo putrefacto y le hizo un juicio, se llama el juicio cadavérico, lo pueden buscar en los libros de historia, y lo juzgó y lo condenó y lo tiró al río Tíber para que terminara de descomponerse ahí. Hubo otro papa llamado Bonifacio VII que inicialmente mató un papa para quitarle el puesto, pero lo tuvo y después, como fue desterrado, volvió nuevamente y mató otro papa. Entonces se habla de un papa que mató 2 papas. Entonces, por esa razón, inclusive este papa fue rechazado, la lista oficial de papas, ¿no? Bonifacio VII. Y así Tiempo. encontramos, por ejemplo, después los Borgias Tiempo, José. casi en la Edad Media. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser esta la iglesia verdadera? Tiempo, José. ¿Podría ser esta la sucesión apostólica? ¿Podrían ser estos el vicario de Cristo? Inclusive Inocencio III se adjudicó ese título, pero demostró José. lo contrario. Entonces, cuando hablamos de la iglesia verdadera, no hablamos de una línea de sucesión de pecado, sino de una línea donde hay trigo verdadero, donde cristianos practican la adoración verdadera. ¿Se acabó el tiempo? Sí, José. Bueno, perdón, es que no vi el cronómetro. Entonces, puedes continuar. Sí. No, si es que tuve otra falla y entonces estuve un poco lo mismo, se me empezó a fallar, pero tú seguías, por eso creo que te di un poquitico más de tiempo. Entonces, vamos entonces a tener 5 minutos de conclusión para finalizar esta entrega, porque volví otra vez el internet otra vez, no sé qué es lo que está pasando, me volvió a sacar por un tiempo, pero alcancé más o menos a escuchar lo que decía José Luis. Bueno, vamos entonces a los 5 minutos míos finales, inicio ya. Bueno, dijo varias cosas interesantes, José Luis. Cuando habló, por ejemplo, bueno, de lo que alcancé a rescatar, cuando habló de Tertuliano, dijo unas características muy interesantes de la iglesia en Cartago, del norte de África, ya en el siglo III, y digo, pues, unos tópicos muy interesantes, pero pues tengo que acordarle también a nuestro amigo José Luis que ese mismo Tertuliano es el que promovió y fue un gran defensor de lo que fue la Trinidad. De hecho, a él se le debe ese mismo nombre de Trinidad, o sea, de los grandes padres de la iglesia que dio lo que son los postulados de la Trinidad, el cual nosotros creemos, fue Tertuliano. Entonces, cuando José Luis lo cita, me gustaría saber, entonces, ¿lo cita para algo? Sí, y para algo no. Entonces, solamente quería hacer alusión a eso. Lo que habla José Luis, por ejemplo, de que predican en las casas, acá eso es interesante, bueno, eso se discute mucho, aunque no veo nada de malo que los testigos de Jehová vayan de casa en casa, aunque hay algo muy interesante, que es que ellos lo hacen porque ellos tienen algo que se llama el ministerio público, en el cual ellos tienen que llevar una ficha, se llama la ficha de proclamador, en el cual ellos tienen que tener una serie de horas de registrarlas para entonces darle también pie a eso. Eso ya no es bíblico, aunque es muy interesante cuando los testigos de Jehová tocan de puerta en puerta, pero uno a veces ve a los testigos de Jehová que a veces no quieren conversar, solamente dan su mensaje y siguen porque para muchos de ellos esa ficha. Entonces también quería hacer alusión a eso. Habla, por ejemplo, porque sabía que José Luis iba a tocar eso, el pacifismo, los testigos de Jehová, lo cual es muy respetable, eso es muy valedero también. Pero ya lo del servicio militar, pues tendría que decirle a José Luis que desde el mismo, en el mismo Hechos de los Apóstoles, creo que en el capítulo 10 se nos habla de la conversión de un capitán romano que fue Cornelio. Y él siguió, o sea, a mí me tiene que mostrar si eso es un requisito para que los primeros cristianos tuvieran que realizar el servicio militar, me tendría que mostrar la cita bíblica en el cual Cornelio dejó de ser
un oficial, de hecho, inclusive al servicio del Imperio Romano. Entonces, no veo la cita bíblica por lo cual, entonces, eso también hay que tener en cuenta esa cuestión, ¿no? No solamente los testigos de Jehová son pacifistas, sino también unas comunidades como los menonitas también siempre aluden a objeción de conciencia cuando es tomar las armas, con lo cual también es muy, muy respetable. Bueno, ya lo otro que vi, José Luis, ya tocó ya un poco la parte de orden ya de pecado y demás, el cual yo tengo que decir que sí, yo también conozco la historia, o sea, la Iglesia Católica es, como lo decía Juan Pablo II, es luces y sombras. Por eso, o sea, Jesucristo nunca dijo que su iglesia iba a ser una iglesia perfecta. Vuelvo a repetir, en los mismos cristianos primitivos, José Luis, no habían divisiones también. La carta que hace el apóstol Pablo a la comunidad de Corintios también, donde dice que unos son de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolo, las amonestaciones que hacía los cristianos en Roma, porque muchos de ellos tenían inmoralidad sexual, el mismo pecado de Anías y su esposa Zafira también, el mismo el mago que quería comprar el poder de los apóstoles, eso no hace parte de la misma comunidad, estamos hablando del siglo I, las mismas amonestaciones de las 7 cartas de Simón el Mago, también las 7 cartas que también se escriben a las comunidades en Asia Menor en el Apocalipsis, en el cual el mismo Jesucristo a cada uno le dice, tengo contra ti esto, esto y esto, o sea, si vamos a hablar de pecado, a mí eso no me aterra. De hecho, también el mismo José Luis sabe que entre los mismos testigos de Jehová ha habido pecado. O sea, ya que él tocó eso, nosotros también tenemos que decir que de hecho, inclusive hasta su propio fundador se le acusa de adulterio con su esposa, en la cual su esposa también se separó de los testigos de Jehová. Entonces, y también han habido abusos sexuales de los testigos de Jehová y demás. Aunque eso, a mí, eso casi, de verdad que a mí no me gusta tocarlo porque, por eso vuelvo a repetir, o sea, el que tenga techo de cristal, que lance la primera piedra. Pero también reconozco también todas esas cuestiones que también ha habido de abuso en la Iglesia Católica y demás a través de toda la historia. Ahora, sí quisiera que me dijera, por lo menos José Luis, de todas esas grandes persecuciones que también hizo la Iglesia Católica, que me dijera el nombre de un testigo de Jehová que mató a la Iglesia Católica. Alguien que fuera directamente los testigos de Jehová, no los cátaros, no los albigenses, no los otros, porque quisiera saber si José Luis conoce el nombre de un testigo de Jehová que fue martirizado por la Iglesia Católica, y con eso no me estoy excusando, porque también martirio hubo también, los testigos de Jehová hacen mucha alusión al martirio que se hubo en la época de los nazis, pero también los católicos fueron martirizados también, o sea, y también los protestantes, gitanos, homosexuales, o sea, y también en el comunismo y demás también han habido mártires cristianos católicos, como también de las otras iglesias. Bien, ahí entonces fueron más o menos los 5 minutos que era de conclusión final. Vamos entonces a reanudar el cronómetro y que José Luis también prenda su cámara y que también pueda dar sus últimos 5 minutos de conclusión. Tú me dirás, José Luis, voy a apagar desactivar mi cámara y me dirás cuándo empiezas. Listo, listo. Listo. Listo, ya puedo empezar. Bueno, entonces, primero antes de mi conclusión, pues quiero refutar algunos puntos, ¿no? Que Guido nos mencionó. Por ejemplo, él menciona Se te está yendo un poquito el audio, José. Se te está yendo un poquito el audio. ¿Me está yendo? ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? Ahí se escucha. Pero, sí, ahí se escucha, José Luis, ahí se está escuchando. ¿Ya te había parado el cronómetro? Sí. Puedes bueno, empezar. ahí empiezo. Estás en 30 segundos. Dale. Listo, empiezo. Entonces, Guido nos decía de que la divinidad de Jesucristo fue enseñada por los cristianos prenicenos. Es que no estoy negando eso, ¿no? Nosotros no negamos de que Jesucristo haga parte de la naturaleza divina. De hecho, Jesucristo, digo, el apóstol Pablo lo menciona en su carta a los filipenses de que él tenía la plenitud. También dice más adelante que esa plenitud la compartiría con sus discípulos. Entonces, cuando hablamos de la plenitud divina, no es que él fuera el Dios, digamos, igual al Dios Padre, no, sino que él tenía esa plenitud divina por causa del Padre. Nosotros, inclusive en nuestra propia traducción, reconocemos en algunos textos de que Jesucristo es Dios, como Isaías 9:6, o como Juan 1:1, o como Juan 1:18. Jesucristo es Dios, pero no
es el Padre, ni es parte de una Trinidad, eso es lo que nosotros negamos. Ahora, Tertuliano utilizó la frase Trinidad, pero el concepto que manejó Tertuliano y que manejaron los cristianos de esta época es muy diferente al concepto niceno, pero eso ya es otro estudio que tendríamos que hacer y otro diálogo porque sería mucho tiempo. Bueno, también nos mencionaba acerca del registro de horas que no es bíblico, lo que nosotros le llamamos informe. Bueno, yo quiero decirle de que la Biblia, Jesús sí dice que algunos producirían más que otros, ¿no? En una de sus ilustraciones dice que algunos darían fruto de a 60 por uno, otros de a 30 por uno y unos de a 90 por uno. Entonces, inclusive en las parábolas de los talentos se muestran de que algunos recibieron 10 talentos, otros 5, otro 2, otro 1. O sea, lo de la predicación es así. Algunos producen de a 90 por uno, de a 60 por uno, de a 30 por uno, talentos, otros tienen menos talentos. Cada uno produce lo que puede. Es un informe totalmente voluntario. Cada persona decide si puede dar un determinado número de horas. Otro punto es la conversión de Cornelio. Efectivamente, la Biblia y la historia habla de que muchos soldados romanos se convirtieron al cristianismo, pero tenemos que hacer un estudio y hacer una exposición acerca de lo que comentaron Justino, de lo que comentó Minuncio Félix, de lo que comentó Tertuliano, Orígenes, Ireneo. Todos ellos hablaron de que los cristianos no deberían prestar servicio militar, ni ir a la guerra, ni matar a nadie. Ya era diferente si un soldado aceptaba el cristianismo. Uno de esos escritores habla de que se le daba un tiempo para que él pudiera organizar eso y que en lo posible se saliera de la milicia. Pero ya después en el siglo IV, ya como yo les decía, según Teodosio II, ya cambió totalmente la torta. Y ahora Teodosio II dijo que todos los militares tenían que ser cristianos. Y ya ahí empezó lo que fue la práctica de la guerra por parte de ese cristianismo bajo el edicto de Tesalónica, bajo el nombre catolicismo. Bueno, otro punto es que Guido nos decía que la iglesia no es perfecta, que hay pecados, y eso también lo reconocemos nosotros, hay pecados. En todas las congregaciones hay pecados. Pero cuando yo hablo de esta línea de sucesión, cuando yo hice este esquema, a lo que me refiero es que esta línea de sucesión desde el Papa Ciricio, que es el primer Papa, hasta nuestros días, estamos hablando de papas que practicaron la guerra, que se mancharon de sangre, que mataron miles de personas en las masacres, en las cruzadas, en la Inquisición, bajo sus mandatos, como por ejemplo la bula Estirpanda también, donde se autorizaba la tortura. Pero lo interesante es que estos papas no fueron juzgados. Estos papas siguieron siendo papas y murieron siendo papas y algunos fueron canonizados. O sea, una cosa es cometer un pecado y ser censurado y darle una admonición para que cambie, y otra cosa es que lo siguieran haciendo y no se les hiciera nada, inclusive fueran santificados después. Entonces, efectivamente no es una iglesia perfecta, pero tampoco se puede evitar la disciplina. Entonces, en mi conclusión es que los testigos de Jehová somos una iglesia sui generis, no somos ni católicos ni protestantes, pero aún así nos esforzamos por practicar ese cristianismo primitivo. Nosotros salimos de la oscuridad y vamos avanzando hacia la luz, así nos toque rectificar algunas de nuestras creencias. Mientras que el cristianismo católico y protestante salió de la luz, pero ha avanzado hacia la oscuridad. Y por causa de sus doctrinas de infalibilidad o de revelaciones, se niegan a cambiar, se niegan a volver a ese cristianismo primitivo que era el que enseñaba y predicaba la verdad. Listo. Bien, gracias entonces a José Luis. Pudimos concluir este debate que nos tocó pues posponerlo el martes. Y de hecho también aquí también se me fue un poquito el internet cuando estaba José Luis en su segunda exposición. Bueno, esas cosas que se me salen. Pero bueno, gracias a Dios pudimos concluir, que me pareció muy, muy interesante esta práctica, esta charla que hemos tenido con José Luis. Esperemos más adelante a ver si nos ponemos de acuerdo y tocamos otro tópico también de orden histórico o de orden teológico, sabiendo que nuestro amigo José Luis también es un gran conocedor de todos estos temas que le apasionan también mucho. Gracias a todas las personas que están en este momento conectadas. En este momento hay una audiencia casi de 45, 46 personas. El chat ha estado pues muy fluido de parte y parte también. Y pues no alcanzo a mirar pues todos los comentarios, pero espero que se haya hecho como habíamos dicho inicialmente, con el respeto y la educación de ambas partes, porque pues como tal esto no es un rendeoso, solamente es un compartir y demás. No siendo más por el momento, pues muy satisfecho y
y muy complacido de haber podido tener este espacio con José Luis, y vamos también a darle un minuto para que pues también haga su despedida y si quiere dar unos saludos también. Adelante, José Luis. Bueno, muchas gracias por haberme permitido tener este diálogo. Y nuevamente digo, o sea, el ataque no es hacia personas, sino eh, estamos es concentrándonos en los argumentos, mirando lo que dice la Biblia y la historia, para que así podemos beneficiarnos y tomar una decisión en cuanto a cuál es esa adoración verdadera. De hecho, yo conozco católicos que son grandes amigos míos, tengo algunos clientes de mis cuadros que son católicos y puedo asegurar de que algunos son de las mejores personas que he conocido. O sea, de eso no me quejo. Eh, pero tenemos que analizar la Biblia y la historia. Entonces, eso es lo que hemos hecho acá y esperamos de que las personas muestren el mismo respeto en los comentarios y que todas puedan compartir con respeto. De hecho, José Luis, me acuerdo ahorita que tú haces unos estudios muy interesantes para la gente que quiera seguirte, te lo puede hacer en Facebook, porque yo a veces veo que tú publiques, claro que lo haces a manera de escrito, pero a veces das unos temas muy interesantes. Te pueden seguir también si quieres, para que si quieren las personas que quieran conectarse contigo y tus escritos, lo que tú haces, ¿tienes forma de divulgarlo para que nos lo digas también? Eh, bueno, en mi página de José Galileo en Facebook, pues yo publico, por ejemplo, he publicado estudios como el que te dije ahora sobre la milicia y los cristianos, ¿no? El cristianismo primitivo y la milicia, de cómo se desarrolló ese tema. He hecho un estudio sobre el bautismo por inmersión de infantes, también he hecho diferentes estudios sobre la Trinidad, he hecho estudios sobre la didascalia alejandrina. Entonces, cualquier persona puede ir a mi página y, sino que también publico otras cosas personales, entonces no sé, me va a tocar es como abrir otra página ya para separar las dos cosas. Sí, de pronto, José, puedes hacer de pronto un blog o algo así también donde puedas ir subiendo todo y que la gente pueda tener acceso a esa información, porque también he visto que lo haces de una manera muy seria, muy estructurada y también muy interesante también. Eso. Quiero Listo. decirles que también voy a tener unos diálogos también. Tuve unos 3 con Fran Enríquez, que también es un apologista testigo de Jehová, de una línea también muy buena, muy instruido. Lo reconocí. Con José Luis también, pues esta es la primera vez que lo hacemos. Dime, Bien, José. lo Sí, dejo José. porque Ah, ahora bueno, me dale. tengo una llamada Gracias. importante, entonces, Dale, dale, bueno, José. Gracias. Vamos a despedir. gracias por... Gracias. A ti, gracias. Bendiciones. Puedes desconectar. Sí, decía solamente eso. La gente que me sigue, vamos a ver, este sábado tengo otro diálogo también con un testigo de Jehová de España, el señor José Francisco Risi. Vamos a hacerlo sobre el tema del bautismo de niños, y dentro de 8 días también, 15 días, lo va a ir anunciando también con otro testigo de Jehová de España, el señor Samuel, que lo vamos a hacer 2 temas. Uno sobre la posición de Jesucristo con respecto a Jehová o Dios, y otro después sobre el mirianismo. Eso va a ser también más adelante, también unos diálogos muy importantes con apologistas testigos de Jehová. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Me disculpan también las interrupciones que hubo. No olviden, como siempre, es un video público, lo comparto siempre en mi Facebook personal y en mi grupo de debate bíblico y teológico, licenciado Guido Rojas. Quedamos en la paz de nuestro Salvador y nuestro gran mentor y nuestro gran guía, como es el Señor Jesucristo. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad.